Buenos días. Antes que nada, muchas gracias al Colegio Nacional de Economistas por la invitación y felicidades por el foro de Precios Transferencia. El tema, como bien dice Gaby, que vamos a tratar nosotros es operaciones nacionales y segmentación de información financiera. Como vamos a ir llevando la plática vamos a platicar primero de las operaciones nacionales y qué es lo que establece la ley del impuesto sobre la renta en este sentido, si es necesario tener un estudio de precios transferencia o si solo con documentación. Como vamos a ir platicando y como se van a ir dando cuenta durante la plática, la ley del impuesto sobre la renta no es tan específica para operaciones nacionales como para el tema de operaciones con partes relacionadas en el extranjero, ¿no? Entonces, la forma en que vamos a llevar el tema es: primero vamos a hablar de las operaciones nacionales y al final vamos a hablar de la parte de segmentación de información con un ejemplo que nos va a presentar Héctor. Y pues bueno, la idea es que vayamos platicando los tres panelistas, que antes que nada me da mucho gusto compartir la mesa con ellos, y vamos a ir tratando de hacer esto un poco dinámico para que no sea tan, de alguna manera, tedioso, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta, así que empezamos a la siguiente lámina, como la mayoría de ustedes saben, establece en su artículo 86 las obligaciones en materia de precios de transferencia para personas morales. También en el artículo 215 y 216 de la misma ley del impuesto sobre la renta, el artículo 217, y de la ley del impuesto empresarial de tasa única, el artículo 18, ¿no? Para ver el tema de partes relacionadas nacionales o para operaciones nacionales, pues es necesario entrar a detalle en esta parte de la ley del impuesto sobre la renta. En específico, en el artículo 86, la fracción 15 de dicho artículo establece la obligación de tener de pactar las operaciones entre partes relacionadas conforme si se hubieran pactado con terceros. La fracción 15 es de alguna manera genérica, dado que habla de partes relacionadas en general, sin especificar si son nacionales o extranjeras. La fracción 12 de dicho artículo establece la obligación para partes relacionadas en el extranjero, con mucho más detalle de la información que se necesita obtener y de alguna manera conservar, ¿no? La fracción 13 de dicho artículo pues establece la declaración informativa, pero también es específica para operaciones celebradas con partes relacionadas en el extranjero, ¿no? En este sentido, el artículo, la fracción 12, que habla de las partes relacionadas en el extranjero, es muy específica en cierta información y cuándo tenemos que tener o hacer el estudio o determinar si las operaciones son pactadas conforme a valores de mercado. Esa información, pues bueno, nos establece que en principio compañías que tengan ingresos mayores a 13 millones en el ejercicio inmediato anterior, pues tendrían que tener esta documentación, o cuando se trate de ingresos por servicios mayores a 3 millones, cosa que no establece como para operaciones relacionadas, o en la parte de la fracción 15, que es la parte genérica, ¿no? Entonces, como que de alguna manera nos da un poco, pues se puede pensar en cierta controversia, porque pues, no establece cuándo debo tener la información para partes relacionadas nacionales, ¿no? Luego, pasando al artículo 215, pues es otro título de la ley del impuesto a la renta, que es el título para empresas multinacionales, donde también establece las obligaciones en materia de precios de transferencia para compañías multinacionales. Y el 216, pues la determinación es más bien ahí donde vienen todos la metodología de precios de transferencia. Si nos vamos a la ley del impuesto empresarial de tasa única, el artículo 18 nos remite básicamente al artículo 216 de la ley de impuesto sobre la renta, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina.
El tema, yo creo que para entender también el concepto de parte relacionada, para ver quiénes son, entrarían en el tema de parte relacionada, la ley del impuesto a la renta establece que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa directa o indirectamente en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Este concepto, yo como lo entiendo, pues es muy amplio. Realmente las personas que puedan llegar a ser partes relacionadas, pues es un concepto muy amplio. No sé ustedes aquí, Ricardo o Héctor, si tengan algún comentario, pero bueno, pues prácticamente cuando se está analizando el tema de precios de transferencia y se está determinando quiénes podrían llegar a ser partes relacionadas, pues este concepto nos da una definición muy amplia de quiénes podrían ser partes relacionadas, ¿no? Entrando en específico al artículo 86.15 de la ley de impuestos a la renta, establece que las obligaciones para las personas morales que estén en operaciones con partes relacionadas de determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas considerando los precios que hubieran utilizado